Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Las plataformas digitales como Amazon, como Netflix, tienen grandes beneficios económicos aquí en nuestro país, grandes ganancias. Sin embargo, esto no se refleja en un beneficio también para la sociedad mexicana. Es un tema que nos preocupa también porque tiene que ver con el campo de los medios audiovisuales. Pagamos millones de pesos por estos servicios. Es un tema de justicia fiscal. Sobre este tema vamos a hablar con Ana María Morales. Ella es investigadora de justicia fiscal de Fundar. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos hechos destacados en materia de medios, telecomunicaciones, las mismas plataformas digitales, con Viridiana Viri Mondragón. La Red Nacional de Medios Públicos llevó a cabo su 38ª asamblea, en la cual el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han puesto especial empeño en garantizar la libertad de expresión, lo que favorece a los medios públicos y su vocación democrática. Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, resaltó el poder transformador que poseen los medios públicos de comunicación, mismos que el general Lázaro Cárdenas, fundador de esta institución, comprendió y supo utilizarlos como una herramienta democratizadora de la información y la educación. En esta misión, dijo Reyes Sandoval, el Politécnico ha hecho un aporte fundamental con el Canal 11, la primera televisora educativa y cultural de México, y ahora también con Radio IPN. A su vez, Fernando Sánchez Mejorada, presidente de la Red México, aseguró que los medios públicos han sido el refugio de la verdad, la justicia y la igualdad en los últimos años. Al final de la asamblea, la directora de Aprende.mx, Azucena Pimentel, fue electa como presidenta de la red. En su cuenta de X, destacó que esta organización comienza así una nueva etapa, guiados por el respeto a los derechos humanos, la independencia de los medios públicos, la perspectiva de género y la libertad de expresión y de prensa. El director general de TV UNAM, Iván Trujillo, participó en la asamblea y presentó algunas de las producciones más recientes de esta televisora universitaria que puso a disposición para su retransmisión en televisoras públicas. Radio IPN 95.7 FM lanzó al aire dos nuevas señales digitales: Polifonías, que abre espacio a las bandas de música emergentes independientes, y Polimanías, que pone a disposición sus micrófonos a proyectos radiofónicos de la comunidad académica de esta casa de estudios. Durante la asamblea de la Red Nacional de Medios Públicos, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del IPN, Arturo Reyes, encendieron los botones que pusieron en marcha las nuevas señales de Radio IPN, que se pueden sintonizar en los canales digitales HD2 y HD3 de la frecuencia 95.7 FM. Para captar estos contenidos en radio abierta se requieren receptores digitales. El paquete económico 2025 que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados prevé una disminución importante para el ramo de cultura. Al respecto, se prevén poco más de 12,000 millones de pesos para ejercer el próximo año. De aprobarse así, sería un 30% menos respecto a 2024 y el presupuesto más bajo desde la creación de la Secretaría de Cultura. De esta manera, Canal 22 tendría casi 144 millones de pesos, un 4% menos que lo ejercido en 2024. Radio Educación tendría poco más de 80 millones de pesos, es decir, una reducción de casi 7 millones de pesos comparada con el año pasado. El Centro de Capacitación Cinematográfica ejercerá más de 29 millones de pesos y Estudios Churubusco Azteca una cantidad similar. En ambos casos también la reducción es del 4%. Por su parte, el Instituto Mexicano de Cinematografía tendrá un presupuesto de más de 314 millones de pesos con un incremento de 2% entre un año y otro. La diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez del Congreso del Estado de México propuso una iniciativa que plantea sanciones de 8 a 15 años de prisión a quien por medio de inteligencia artificial u otro tipo de tecnología genere videos, audios, imágenes o altere digitalmente el rostro de una persona para crear una falsa realidad en redes sociales y medios de comunicación y sean utilizadas para afectar su integridad y dignidad. Por su parte, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Leonor Gómez Otegui, presentó una iniciativa que busca crear una plataforma nacional de seguimiento del contenido de influencers en medios digitales, para que en ella las personas físicas y morales puedan interponer quejas cuando detecten contenido que, entre otras cosas, incida en actos de discriminación contrarios a la dignidad y los derechos humanos. Sobre esta última propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que no conoce con detalle la iniciativa, pero que sin duda cree en la libertad de expresión.
Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón y a nuestra invitada Ana María Morales. Qué gusto que nos acompañes en Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. El gusto es mío. Antes de entrar en este tema escabroso que son los impuestos, que es lo fiscal, platícale por favor a la audiencia qué es Fundar. Claro que sí. Fundar es una organización de la sociedad civil que se dedica principalmente a la investigación de diversos temas y a la incidencia política. Esto es que partimos de una serie de problemáticas que queremos cambiar, generamos investigación, entre ello temas de justicia fiscal, y proponemos reformas o propuestas de política pública para modificar y cambiar esas situaciones que no nos gustan. Ahora, Fundar es una institución muy prestigiosa que ha abordado no solo estos temas, yo recuerdo temas de comunicación, por ejemplo, de medios, libertad de expresión. Sí, claro que sí, hay distintas líneas. Por mucho tiempo se trabajó temas de publicidad oficial, Claro. También acceso a la información pública, de transparencia. En realidad son muchos temas y una pequeña partecita son los temas tributarios y de justicia fiscal. Ahora, platícale por favor a la audiencia qué podemos entender en este concepto de plataformas digitales, porque comentábamos al presentar el programa, tiene que ver con temas audiovisuales, pero también de compra de mercancías. Sí, claro que sí. El tema de plataformas digitales está muy vinculado al concepto que hemos escuchado quizás sobre economía digital. La economía digital es aquella economía que se diferencia de la que comúnmente conocemos como estas grandes empresas que tienen fábricas, que tienen centros de operaciones, que tienen bodegas, que mueven mercancías, porque la economía digital está más que todo basada en los activos que son intangibles, que no son esas mercancías o lugares de trabajo que podemos ver y tocar. Por supuesto que eso incluye grandes procesamientos de datos, páginas web, softwares, etcétera, y todo eso, aunque no lo veamos día a día porque no es tangible, influye en muchas de las cosas que hacemos todos los días. Prácticamente estamos conectados con nuestro teléfono o a través de nuestro teléfono con estas grandes compañías que obtienen grandes recursos económicos y bien lo dice, son bienes intangibles, es decir, no es físico, aunque hay también una parte interesante, por ejemplo, la de Amazon. Sí, Amazon es un ejemplo de estas grandes plataformas digitales o empresas de la economía digital, así como también son Uber, Spotify, Rappi, Microsoft, Google, o sea, en realidad son muchas. El tema con Amazon es que es una empresa que tiene también fábricas o divisiones internas de su empresa que son físicas, que tienen establecimientos físicos. Y hay otras divisiones de la empresa que son más que todo digital, como el marketplace digital de Amazon en donde compramos bienes. Pero también hay una parte de Amazon que son procesamiento de datos y que Amazon puede venderlos a otras empresas. Ana María, antes de, ahora sí que de entrar al aire o de grabar este programa, tú me platicabas de que estas plataformas digitales son las que más tienen ganancias actualmente, ¿es así? Es así. En los últimos años ha habido un boom de ganancias de estas empresas por muchísimas razones, porque los cambios de tecnologías de información y comunicaciones van rapidísimo y también porque estas empresas pueden tener consumidores en distintas partes del mundo sin tener la necesidad de abrir fábricas o plantas, como normalmente pensaríamos una gran multinacional, y pueden abrirlo en distintos lugares sin necesidad de pagar impuestos en aquellos países donde venden sus servicios digitales. Entonces, al hacer eso, grandes empresas como Facebook o Amazon, Spotify, etcétera, Microsoft se convierten hoy en día en una de las principales empresas del mundo y sus dueños, como Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta, la empresa dueña de Instagram y Facebook, son hoy en día las personas más ricas del mundo. Ahora, se ubican fundamentalmente en Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de las empresas tiene su casa matriz, que es donde tiene su residencia fiscal la empresa, donde está legalmente establecida en Estados Unidos, pero también hay muchas en China. Que quizás de este lado del mundo no tenemos tanta cercanía, pero hay muchas de estas grandes empresas que funcionan en China y que también tienen un mercado muy grande hacia el oriente del mundo. También hay otras empresas que están en... Por ejemplo, Temu es una de ellas. Sí, por supuesto. Temu o Xiaomi,
Hay otras, por ejemplo, que están en países europeos como Suecia, que es el caso de Spotify, y una gran cantidad de estas están, por supuesto, en Estados Unidos y sobre todo en algunos estados dentro de Estados Unidos que tienen reglas fiscales o de tributación muy permisivas, donde tienen menores tasas y por eso se ubican ahí. Incluso algunas de estas empresas tienen o desarrollan un poder económico más elevado que el de algunos países. ¿Puede ser? Es decir, de creación de Producto Interno Bruto. Sí. Ahí un tema que es interesante es que el acceso que tenemos a la información real sobre la actividad económica de estas grandes empresas muchas veces no es realmente lo que está pasando. Por supuesto que estas grandes empresas logran disimular sus ganancias reales a partir de moverlas de una jurisdicción a otra. Entonces, las estimaciones que tenemos de ganancias siempre deben ser un poquito más conservadoras, porque en realidad no podemos acceder a la cantidad de ganancias que están teniendo, justamente porque pueden moverla de una jurisdicción a otra, pero sí, muchas de ellas compiten con productos internos brutos de países chicos. Sí, por supuesto. Es realmente impresionante ver la lista de los multimillonarios o de las empresas más rentables, y ya lo decías, pues ahí están algunas de estas plataformas digitales. Sin embargo, pues decíamos al inicio del programa, esto no se refleja en un beneficio económico para los países en los cuales hacen estos grandes negocios. ¿Cuál es la situación, el caso específico de México? ¿Cómo estamos en ese terreno? Sí, el caso específico de México, hay dos partes que podemos analizar. Por un lado, los impuestos que pagan las empresas relacionadas al consumo de estos servicios digitales y los impuestos que no pagan sobre sus ganancias, que es el impuesto a la renta que no se le aplica a estas empresas justamente porque su residencia fiscal está en otros países. Con respecto a los impuestos al consumo, esta es una reforma que en México empezó a implementarse a partir del 2020. Sí, que es súper reciente, ¿no? Es decir, es increíble que México se haya tardado tanto. ¿Por qué? Antes de que nos platiques, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por la presión de las propias empresas? ¿O no le interesaba demasiado? ¿O? Yo creo que puede haber una parte de presión, lobby empresarial a los tomadores de política pública para evitar que se aprueben impuestos a estas grandes plataformas, pero lo cierto también es que a nivel mundial hay una reticencia de distintos países, Estados Unidos, europeos, inclusive la Unión Europea ha intentado plantear algunas reformas y algunos países internos que son, según algunas organizaciones, paraísos fiscales, han hecho mucho lobby para que estas reformas no pasen. Entonces no es solo una cuestión de México, de América Latina, sino que es una presión internacional muy fuerte, porque en el momento en que un país solito aplica un impuesto, podría generar, dicen ellos, distorsiones económicas y competencia desleal entre los países. Entonces, la idea, por ejemplo, de la OCDE, al impulsar estas políticas, es que funcionen en conjunto, que si se aprueban impuestos digitales, lo haga el mundo entero en coordinación y cooperación tributaria. Y por eso es tan difícil que países de ingresos medios o bajos por sí mismos aprueben impuestos a grandes empresas internacionales. Claro, entonces el primer tema antes de ir al corte tiene que ver con esto de los impuestos que se estableció por primera vez en México en el 2020-21. En el 2020. 2020. ¿En qué consistió, si nos repites? Sí, claro. Esta fue una reforma que lo que hizo es que por primera vez las empresas grandes empresas de la economía digital que no tienen presencia física en México, pero que tienen consumidores en México, pudieran reportar al SAT y ingresar al SAT lo que estas empresas recogieron de IVA de las personas que somos usuarias. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo Netflix o utilizo Uber, yo estoy pagando, o Airbnb, yo estoy pagando el IVA por ese servicio. Claro. Estas empresas recogen, por decirlo llanamente, este dinero de todos los usuarios y luego se lo pasan al SAT. Esa es una reforma que se aprobó, pero que realmente en el fondo no es la empresa quien está pagando el impuesto, sino los ciudadanos que obtenemos esos servicios o productos. Vamos a hacer la pausa y ahora nos platicas, por favor, Ana María, el gran problema
que es el de la tributación, así se le llama, de las grandes empresas. Así es. Justicia fiscal, después de todo. No se vaya. ¿Crees que está bien que las niñas, los niños y los adolescentes dejen de ir a la escuela? Claro que no. No ir a la escuela retrasa el aprendizaje. Sin embargo, hay niñas, niños y adolescentes que no tienen otra opción que dejar atrás su escuela, su familia, su casa, sus amistades y su país. ¿Puedes imaginarte esto? En México, a través de la Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce el derecho a la educación sin importar que ellas y ellos vengan de otro país. En el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, promovemos que todas las personas sepan que niñez y adolescencias en situación de migración tienen el derecho a la educación gratuita, de calidad, con igualdad y sin discriminación. Por eso, es muy importante que tú sepas que en México las niñas, los niños, las y los adolescentes de otros países tienen este derecho. Te invitamos a impulsar que niñez y adolescencias en situación de migración se sientan bienvenidos, se integren a la escuela y a tu comunidad. Platícalo con tus maestros, tus profesores y busca más información de la página electrónica del CIPINA y de la SEP. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Estamos de regreso en Media 20.1 hablando sobre este importante tema, la justicia fiscal. Las grandes empresas, estas plataformas digitales, no pagan como deberían sus impuestos aquí en México, no obstante estas grandes ganancias. Ana María Morales, entonces, sí, nosotros finalmente terminamos pagando el IVA, el ISR también, el ISR. Todo esto, sí, se entrega al SAT, ¿no? Pero finalmente nosotros lo estamos pagando. Sin embargo, las empresas tienen esas grandes ganancias y eso no repercute en un beneficio para la economía mexicana. Ese es el enorme reto. Es un enorme reto y no solo para la economía mexicana, es para la economía mundial. Hay estimaciones que hablan que anualmente se pierden aproximadamente 480,000 millones de dólares porque las empresas pueden trasladar de países a otros con menor tributación, conocidos como paraísos fiscales, las ganancias. Y sus establecimientos, los establecimientos de las empresas los mueven a estos países que tienen baja tributación. En el caso de México, las estimaciones son de alrededor 7,000 millones de dólares anuales, que equivalen, según la organización Tax Justice Network, que es una organización que hace estas estimaciones, aproximadamente el 20% del presupuesto de salud de este año, del 2024, para México, solo por el abuso fiscal de las grandes empresas. Y así podríamos irnos país por país, lo cual finalmente repercute en un estado con menos espacio fiscal, con menos dinero para aplicar e implementar políticas públicas en beneficio de todas las personas. Ahora, la ONU, supongo, y otras organizaciones internacionales han hecho recomendaciones muy puntuales en este terreno. ¿Qué tanto, bueno, en qué consisten y qué tanto se han seguido en los países? Sobre todo yo pienso más en los países en desarrollo, digo, finalmente Estados Unidos y algunos de estos otros países pues reciben los beneficios, pero eso no riega pues al resto de la economía mundial. Así es. Históricamente ha habido un debate entre quién debe regular el tema de la tributación internacional. Si debe ser las Naciones Unidas, si debe ser un grupo de países desarrollados, por ejemplo la OECD, o si más bien deben ser tratados bilaterales entre un país y otro, lo que regule la tributación, cuando hablamos de comercio transfronterizo. En los últimos años, quien ha llevado la batuta es la OCDE. Ellos han propuesto una serie de planes que no puedo entrar en detalle, pero se conforman de distintas acciones, pero al fin de cuentas son recomendaciones que hacen a los países. Como sabemos, México es miembro de la OECD, pero también recomendaciones a muchos países que han firmado estos acuerdos, no solo los miembros de la OECD. Los estudios que tenemos de los últimos años, donde los países han intentado aplicar estas reformas, es que el abuso fiscal internacional no se ha detenido e inclusive ha aumentado. Hay muchas cuestiones técnicas a las que podríamos entrar, pero la ONU, al darse cuenta, o más bien los países en desarrollo, los países de ingresos medios y bajos, se han dado cuenta que a pesar de todas estas reformas, no ha habido la posibilidad de gravar
las ganancias de estas grandes empresas. Entonces, recientemente, hace un par de años, llevaron a Naciones Unidas una propuesta para empezar un proceso de negociación sobre una convención tributaria que regulara la cooperación tributaria internacional. Esto tendría efectos legalmente vinculantes para todos los países que firmen esta convención. Es, por ejemplo, lo que sucede con la Convención del Cambio Climático. Es un tratado internacional, los países se adhieren y lo firman y tienen compromisos que cumplir. Lo mismo pasaría hoy en día con el proceso que está realizándose en Naciones Unidas para la Convención Marco. Y ahí es donde México, como parte de América Latina y países africanos, que sobre todo son quienes han llevado esta discusión a Naciones Unidas, son quienes están presionando para que la discusión pase de la OECD a Naciones Unidas y que ahí sí sean mecanismos legalmente vinculantes y que tomen en cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo, no solo las necesidades de los países que son donde están las grandes empresas. Ahora, yo lo que veo también es en otro terreno, por ejemplo, en el campo comunicacional, mediático. En los años 70 se trataron de impulsar muchas acciones muy positivas para, por ejemplo, la democratización de los medios, ¿no? Pero estos organismos internacionales eran dominados justo por esos intereses económicos. ¿Sucede algo similar o si tú ves disposición para que esto cambie? Disposición a nivel internacional de la OCDE y de otros organismos que a veces son patrocinados, en muchas de las ocasiones, por estos mismos países poderosos que tienen esas empresas que reciben estos grandes beneficios económicos. Sí, claro, ahí estamos entrando en un tema de influencia y lobby internacional muy fuerte. La ONU también es influenciado por los grandes países, por las grandes economías y también tiene una influencia importante las empresas o el sector privado. Hace como 2 meses participamos de las negociaciones de Naciones Unidas, donde hay un espacio abierto para que participe el sector empresarial y la sociedad civil, y llama la atención que en esos espacios no hay representación del sector privado, que hay 1 o 2 personas, lo cual te hace ver que la influencia se hace en otros medios, otros medios que quizás no estamos viendo y no estamos conociendo, pero los espacios para hacer una incidencia real para sociedad civil existen, pero definitivamente no son los mismos que para las grandes empresas, que aparte tienen y contratan grandes oficinas de abogados especialistas en estrategias empresariales y de fiscalidad internacional. Entonces, ahí el punto importante es que al pasar el proceso de negociación de la OECD a Naciones Unidas, en Naciones Unidas sí puede haber un proceso de revisión por parte de todas las personas que estemos interesadas sobre los acuerdos que se toman y cómo los toman y qué países votan a favor o en contra. Por eso recientemente nos hemos dado cuenta que países del norte global como Estados Unidos, Francia, Canadá, son los que principalmente se oponen a estas políticas de redistribuir los impuestos en todas las economías en las que una empresa tiene actividad, lo cual te deja ver un poco los intereses. Eso quizás en la OECD es más difícil de observar. ¿Qué le corresponde hacer a México en estos 2 minutos que nos quedan de programa, Ana María? México, la verdad es que últimamente ha tenido un papel muy loable en las discusiones de Naciones Unidas. Ha mantenido una participación que, siendo miembros de la OECD, ha logrado tender puentes con los intereses de América Latina. Creo que México tiene que empezar a tomarse más en serio la cantidad de dinero que se está perdiendo por el abuso fiscal y que no es suficiente con aplicar un IVA, que al final de cuentas las empresas lo único que hacen es trasladar. Lo trasladamos al SAT o movemos nuestras ganancias hacia otra jurisdicción. Creo que hay mucho espacio para que el gobierno y sobre todo un gobierno como el actual que está tan preocupado en controlar la evasión y la ilusión fiscal, que atienda a estos problemas también a nivel internacional. Y finalmente, nosotros como consumidores, como usuarios, como audiencias, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué nos corresponde? ¿O es una situación en la que quizá no tenemos grandes posibilidades? Yo creo que cuando se trata de activos intangibles, de bienes intangibles o de consumo de servicios en el que ni siquiera nos estamos dando cuenta que alguien se está
haciendo millonario o que está aumentando sus ganancias porque simplemente estamos scrolleando o dando like o viendo una película en YouTube, etcétera. El poder estar más conscientes de que eso pasa nos lleva a entender que la economía digital también influye en nuestras vidas y que no solo se trata de los bienes que vemos, sino que también lo digital tiene efectos en lo que hacemos. Ana María Morales, muchísimas gracias. La verdad es que el tema nos da para mucho más, pero ya tendremos otra ocasión para platicar de estos temas. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.